bienvenidos a esta videoconferencia de ayuda a publicar de cómo realizar capítulos del libro, ¿vale? En este caso con la plataforma de Ciencias Sanitarias. Vamos a ver un poquito todo. Tenemos aquí una guía de cómo realizar estos capítulos del libro científico y para esta videoconferencia vamos a ir explicando un poquito paso a paso. Nos vamos a centrar en este caso en un tipo de trabajo que sería una revisión bibliográfica con resultados, ¿vale? Con este ejemplo que tenemos aquí, y vamos a ir poco a poco explicando cómo es el funcionamiento en la plataforma. En este caso iríamos a la sección de libros. En Ciencia Sanitaria va saliendo una edición cada X tiempo, ¿vale? En este caso pues podemos ir a la edición de abril y aquí abonaríamos nuestras tasas correspondientes, echarle un vistazo a la normativa. Es una recomendación que siempre solemos hacer, que se haga una revisión de todas las normativas antes de participar en cualquier edición o en cualquier congreso y demás. Una vez tengamos nuestra tasa abonada, iríamos a envío de capítulo y aquí podemos ver pues, que se pueden añadir los demás compañeros, coautores y demás. Se pueden hasta 5 coautores en este caso. Tenemos varios tipos de estudios. Nosotros desde Ayuda a Publicar os recomendamos estudios de investigación con resultados o revisiones bibliográficas, por ser los que son de temática general y que se pueden utilizar para cualquier estudio y demás, ¿vale? También por ser el más sencillo y por tener una estructura básica centrada en una investigación, buscando información en artículos científicos y demás, y luego reinterpretándolo con nuestras propias palabras. Aunque también si lo deseáis, pues podéis hacer aquí un proyecto de investigación, o un TFG o un TFM que tengáis, un caso clínico sobre algún paciente en concreto o cualquier otro trabajo, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a seleccionar esto. Categoría, esto es un poco intuitivo, podemos seleccionar en este caso otros. En Ciencias Sanitarias tenemos 5 libros en los que elegir dónde queremos publicarlo. En este caso pues vamos a publicar, por ejemplo, aquí en Salud Social y Ambiental. Y le damos a siguiente. Nos sale aquí una pequeña instrucciones de publicación, en plan de que cada 3 o 4 frases dividamos en párrafos y demás, un poquito para facilitar la lectura. Una vez tengamos eso claro, iríamos a nuestro primer apartado, que es el título. Es una parte imprescindible el seleccionar un buen título, es decir, un tema, ¿vale? Un tema que esté totalmente relacionado con nuestra categoría profesional. ¿Qué pasa si tenemos varias categorías o demás? Se puede seleccionar un tema genérico que englobe a esas categorías en concreto, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? En este caso pues es recomendable, cuanto más relacionado esté mejor, pero si tenéis varios o sois varios compañeros de distintas categorías, pues intentar buscar un tema común para todas en este caso. En este caso, como podemos ver, el título es Promoción de la lactancia materna, el papel del técnico auxiliar de cuidados de enfermería, es decir, es un trabajo prácticamente súper vinculado con la temática y con la categoría profesional del TCAE, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí videoconferencia para que los compañeros no se confundan en este caso. Y pasamos a nuestro apartado de introducción. ¿Qué tenemos que poner en introducción? No es otra cosa que poner en contexto, es decir, poner en situación a la persona que vaya a leer nuestro trabajo, nuestro capítulo, que sepa de qué vamos a tratar en él. Es decir, los aspectos generales por lo que me ha llevado a seleccionar ese tema por el que hablar, ¿de acuerdo? Es decir, como os decía, poner en contexto, poner en situación una idea general sobre el tema que se va a tratar, ¿vale? Como estamos viendo aquí, en este caso, pues vamos a seleccionar esto, copiamos y pegamos y ya estaría, ¿vale? El siguiente paso, una vez que tengamos claro que hemos introducido nuestro tema, hemos puesto en situación, en contexto, pasamos al apartado de objetivos. Los objetivos tienen que estar totalmente relacionados con nuestro tema, con nuestro título, y luego deben de responderse en el apartado de resultados, y en conclusiones deben de estar totalmente referenciados en base a los objetivos que hemos planteado desde el principio, ¿de acuerdo? Mi consejo en este caso de ayuda a publicar, que hacemos es que sean objetivos no muy específicos para tener una mayor facilidad de poder responder a ellos, ¿de acuerdo? Como en este ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí, pues sería exponer las actuaciones adecuadas para la correcta promoción de la lactancia materna y explicar aquellas prácticas profesionales que pueden dificultar la adecuada instalación de la lactancia materna. Como veis, son dos objetivos muy generales, muy genéricos, y que están totalmente relacionados con nuestra temática y que luego vamos a contestar en nuestro apartado de resultados.
Una cosa que no he comentado, pero que también es muy importante, recomendamos hacer todos estos trabajos previamente siempre en un documento de Word para así tener siempre constancia de él, es decir, que tengamos como una copia de seguridad, por así decirlo, en nuestro trabajo, y luego ir pasándolo tal y como estoy haciendo yo aquí, es decir, copiando. Imaginaros que este es mi documento de Word, pues voy copiando y pegando todo lo que voy realizando, en este caso en la plataforma, ¿vale? No hacerlo directamente aquí por lo que pueda pasar, que se apague el ordenador, se vaya a internet o cualquier otro problema que pueda surgir. Una vez tengamos nuestros objetivos, pasamos a la metodología. Este punto, este apartado suele crear mucha confusión entre la gente y no es otra cosa que explicar el procedimiento que vamos a seguir para realizar nuestro trabajo. En una revisión bibliográfica con resultados prácticamente siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la metodología que se sigue para hacer una revisión bibliográfica con resultados es buscar información en bases de datos, artículos científicos, capítulos científicos, páginas web científicas y demás apartados, y sacar unos resultados y unas conclusiones para responder nuestros objetivos, ¿vale? Como ponemos aquí en el ejemplo, pues por ejemplo, para la elaboración del presente trabajo, se ha llevado a cabo, tal. Es decir, que siempre va a ser muy parecido a esto, porque al final es buscar información y en base a esa información recopilada sacaremos unos resultados y unas conclusiones. Una vez tengamos eso claro, pasamos a nuestro apartado de resultados. Este apartado es el más importante y, como me gusta denominarlo a mí, es el corazón del trabajo, sobre todo una revisión bibliográfica sistemática con resultados, ¿vale? Aquí es donde de verdad se va a ver reflejado todo el esfuerzo y todo lo que hayamos recopilado y explicado con nuestras propias palabras, para luego reflejarse en lo que más se va a fijar, obviamente, el comité científico o la persona que se encargue de corregir estos trabajos científicos antes de ser publicados, ya que es como digo, el corazón del trabajo y donde más esfuerzo le hemos tenido que poner. Muy importante, y un consejo para este apartado es mentalmente haceros un esquema. Pues primero voy a ir de lo más específico a lo más general, o voy a empezar de lo más general y voy a ir poco a poco, o cómo lo voy a hacer. Por ejemplo, si vamos a hablar de los tipos de diabetes, voy a hablar de los tipos de diabetes de forma general y luego uno a uno, o voy a hablar de uno en uno desde el principio y ya está, ¿vale? Es decir, plantearos un poquito cómo vais a estructurar estos resultados para que os sea más sencillo tanto buscar información como luego a la hora de transcribirla y reescribirla, que sea todo mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Una vez tengamos esto claro, pues lo que os comentaba, recordad que lo ideal es no debemos hacer copiar y pegar directamente. Yo lo que os decía anteriormente de un documento de Word es recopilar el máximo de información posible, es decir, 3, 4, 5, 10 artículos científicos que tengamos en relación a este tema, pues intentamos recopilar el máximo de información. Me meto imaginaros que este es mi documento, o sea, este es un artículo que he encontrado y digo, mira, esta frase me parece interesante, la cojo, la copio y me la pego, de esta nada, esto nada, y llego aquí y digo, ostras, pues esta frase también me parece interesante, pues llego aquí, lo copio y lo pego también. Es decir, ir recopilando el máximo de información posible, no preocuparos que nunca va a sobrar información, y cuanta más información tengáis recopilada, luego será más sencillo sacar unos buenos resultados con vuestras propias palabras. Incluso aunque tengáis ya, por ejemplo, la información de un lado sobre una cosa, podéis, por así decirlo, comprobarlo por otro artículo, la misma cosa, y veréis cómo lo explican de forma distinta y os puede servir a vosotros también para sacar vuestro propio resultado, incluso vuestra propia definición o vuestros propios tipos de situaciones, de acuerdo, en función a la información recopilada previamente, ¿vale? Una vez que tengamos estos resultados, que como digo es el apartado más importante, ya tendríamos prácticamente nuestro trabajo hecho, ¿vale? Pero muy importante eso, cuanta más información, mucho mejor, para luego transcribirlo todo con vuestras propias palabras, por favor. Y recalco esto para intentar evitar el plagio, ya que te ayuda a publicar. Lógicamente estamos en una lucha constante contra esto y estamos súper a favor de que la gente publique, pero siempre con sus propias palabras, siempre referenciando bien, en este caso, a los distintos autores de los medios, de las fuentes en las que se saca toda la referencia bibliográfica. Por último, pasamos al apartado discusión-conclusión, que esto no es otro que escribir con nuestras propias palabras, 100% con nuestras propias palabras, sin buscar más información, sin tener que poner más información de la que ya tenemos en resultados e introducción, sino cómo puedo resumir yo todo esto que he hecho, todo esto, incluso de información que he recopilado, cómo lo puedo resumir con 5 o 6 frases
¿de acuerdo? ¿Cómo puedo resumirlo? ¿Cómo puedo sacar las ideas generales de mi trabajo para que solamente yendo aquí a discusión-conclusión pueda decir, vale, he contestado los objetivos y está totalmente relacionado con mi título? ¿De acuerdo? O sea, como decimos aquí también un poquito en la guía, en este caso de ciencias sanitarias, qué aspectos se pueden mejorar o incluso proponer futuras investigaciones, expondremos la conclusión y demás, sacar las ideas principales y como veis es muy corto, no queremos unas conclusiones muy largas, al final las conclusiones es sacar las ideas principales, pum, con 3, 4, 5, 6, 7 frases como a lo sumo y sacar unas buenas conclusiones. Lógicamente, cuanto más largo y más extenso sea y más específico sea la investigación o el tema elegido, más conclusiones debe de tener, lógicamente. Pero en este caso, como veis, con apenas 6-7 frases, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4 frases apenas, con 4 frases hemos sacado unas buenas conclusiones que son conclusiones genéricas, no son muy específicas, ya que lo específico lo deberemos de situar en resultados, sino que son conclusiones muy genéricas y que están totalmente relacionadas con los resultados y que de verdad engloba todo lo hablado en el trabajo. Una vez tengamos eso, pasamos a la bibliografía y ya con esto terminamos nuestro trabajo. Importante, cada referencia que cojáis de vuestros apartados, es decir, yo he cogido este enlace, o mira, he utilizado esta revista, he utilizado este artículo, he utilizado este libro, apuntarlo, no lo perdáis, apuntarlo incluso en el documento que os decía anteriormente donde estáis recopilando la información, apuntar de dónde es la información de cada uno, es decir, yo de este artículo he sacado esto y esto, ¿vale? Y luego aquí en las referencias bibliográficas lo situamos, ¿vale? Como vemos aquí, pues si hemos sacado en este caso todo de la web de la OMS, pero distintos artículos, pues lo reflejamos correctamente e intentamos hacerlo, y la recomendación es hacerlo en formato Vancouver, ¿de acuerdo? Y como veis, pues siempre numerando con números 1, 2, 3, por si acaso hemos hecho alguna referencia aquí arriba en nuestro trabajo, pues que sea sencillo de realizar, ¿de acuerdo? Como veis, al final es bastante sencillo de hacer todo y tener una buena bibliografía es muy importante para todo, ¿de acuerdo? Se puede añadir una imagen por cada apartado, como podéis ver, por la bibliografía, discusión, resultados. Si no son imágenes libres de derechos o no son imágenes que aporten un valor científico al trabajo, realmente no añadáis nada, es un consejo que os doy, y con un buen texto, buenos resultados y unas buenas conclusiones, todo funciona, ¿de acuerdo? No haría falta, salvo que queráis añadir una tabla, una explicación concreta o unos gráficos con datos y demás que se hayan recopilado, se pueden añadir perfectamente uno por cada apartado. Una vez tengamos esto claro, le damos a siguiente y se previsualizaría nuestro trabajo, en este caso, ¿vale? Una vez tengamos claro vemos esto, a veces no se previsualiza, si no se os previsualiza no preocuparos, si os sale en negro o sale en gris, no preocuparos, le dais a siguiente, ¿vale? Vemos aquí cómo ha quedado nuestro trabajo, le damos aquí a enviar y hemos recibido correctamente su capítulo. Vamos al apartado de mis capítulos y efectivamente vemos aquí cómo está en pendientes, ¿de acuerdo? Por revisar. Si por lo que fuera no lo rechazaran, podríamos darle a editar y lo editamos desde aquí, ¿de acuerdo? Pero como vemos, aquí ya se ha enviado todo, podemos ver cómo ha quedado en consultar y aquí lo podemos ver todo nuestro trabajo reflejado de una forma sencilla y bastante intuitiva de realizar estos tipos de trabajos. Cualquier duda que os pueda surgir en todo esto para la hora de realizar un capítulo científico, no dudad en poneros en contacto con nosotros a través de nuestra web de ayuda a publicar y lo dicho, para cualquier otra cuestión estamos a vuestra entera disposición y muchísimas gracias.